Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, Y el libro de esta semana es Principles de... Ray Dalio. Ray Dalio es un inversionista muy famoso porque tiene uno de los hedge funds más grandes del planeta. De hecho, puede que me esté equivocando, pero creo que es el que más dinero administra en el mundo. Y además de que se hizo famoso por este gran fondo de inversión, lo que lo sacó a la luz más pública fue que en el año 2008, cuando hubo la crisis económica ya de carácter global, él fue uno de los inversionistas que salió mejor parado, es decir, tuvo una rentabilidad positiva muy importante. Entonces, Nótese eso... que esta fue una crisis económica tan grave como la crisis del 29. Sí, es un cataclismo económico gigantesco. Y este administrador de dinero le fue increíble, ganó un porcentaje gigante hacia arriba. Entonces, eso lo hizo muy famoso. Y este libro, la gracia que tiene es que cuenta un poquitito de su historia, no solamente personal, sino cuáles fueron los principios que fue él extrayendo. Sí, porque realmente me recordó mucho el libro de Phil Knight de... Esta es una persona que ha vivido muchos años, que ha tenido varias experiencias extraordinarias, que está poniendo todo de él en papel. Entonces este libro tiene una parte introductoria, donde se presenta, nos habla mucho de su vida, que de hecho es de esta generación de los baby boomers. Pero después viene la parte 2, que son todos los principios que él tiene para la vida. Y la parte 3 que no la vamos a tocar. Es que en realidad eso también es un buen punto. Este libro, que de hecho lo tenemos en formato físico aquí, tiene aproximadamente 500 páginas. Las primeras 250 páginas son un libro que se llama Principios de Vida, y las 250 páginas posteriores es un segundo libro que se llama Principios de Trabajo, Work. Y lo interesante es que en estricto rigor él dice, en la primera parte, es que son dos libros completamente separados, de temas distintos, pero que por un tema de que los escribió juntos te los entrega en un solo pack. Sí, porque igual siguen la misma línea que él plantea de tener principios de toma de decisión en el como nivel global, como el nivel más alto posible. Y anótalos. Es un poco cuando hablábamos en Grit, como tú tenías que tener un gran objetivo y después objetivos más pequeños. Este libro se trata de esa idea de poner parámetros, anotar esos parámetros y ponerlos a prueba, corregirlos, seguirlos. Lo que explicaba mucho el autor en su libro es que su método de inversión, de inversiones en empresas, es que él toma una decisión de inversión, piensa y dice ya, ¿cuál es el principio que está detrás de esta decisión? Y la pone en un computador. Y en el computador él dice, ok, si yo hubiera seguido este mismo principio que estoy tomando ahora, ¿qué hubiera pasado si es que hubiese sido esto en el pasado? Y con los computadores que tienen la información histórica, prueba como, ya, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión? ¿Salió bueno o malo? Y con ese algoritmo muy sencillo, él dice, ok, si es que el computador me dice que yo hubiera hecho esto en el pasado, sale bien, por lo tanto el principio es más o menos bueno. Sí. Entonces, déjame terminar con esta idea. Entonces, esa misma idea, él la fue puliendo durante 30 años y sacó un PDF que lo subió a su página web, donde tenía todos estos principios detallados, 1.1, 1.2, 1.3, y ese de hecho es como el antecesor de este libro. Claro. Es que lo que quería decir es, me impresiona porque todo el mundo quiere hacer lo que él hace. Todo el mundo trata de hacer lo que él hace. De sistematizar, matematizar la economía de alguna forma u otra, especialmente las inversiones. Pero no todo el mundo tiene este éxito. Entonces es muy interesante cómo él se acerca un poco a la vida y a los problemas. Y porque es notable. Yo lo que encuentro muy notable es que es como una especie como de máquina, él. En verdad, uno lo escucha y es como excesivamente racional esta persona. Sí. Es demasiado racional. Es como, bueno, en este minuto tú vas a tener tal sentimiento y eso va a hacer que tu decisión sea incorrecta, por lo tanto debes hacer esto. Creo que eso fue lo que más me gustó de esto, que es muy racional,
pero no es carente de emociones. Él no es una máquina. Él no niega que las tiene. Exacto, sino que entiende muy bien cómo funcionan las personas, incluyéndose. Sí, y es divertido porque ustedes cuando lo lean se van a fijar que la primera parte, como decía Pedro, es como una biografía. Y la segunda parte ya es literalmente mis principios. 1, 2, 3, 4. Y en la biografía tú te vas dando cuenta cómo él vive cosas del día a día. Cuenta, por ejemplo, la anécdota de que tuvo un hijo que era bipolar y cómo empezó a tratar con eso y todo. Pero después eso se traduce en un principio que cuando uno lo lee, en verdad parece como una especie de algoritmo matemático. Sí. De hecho, él parte con estos 3 grandes principios de... Ok, tienes que decir qué es lo que quieres, qué es verdad y cómo deberías alcanzar qué es lo que quieres a la luz de lo que es verdad. Y hacer eso con la mente... Bueno, así, hacer eso con humildad y con la mente abierta. Porque es genial, porque tiene todas estas correcciones para que no se creen sesgos nuevos. Está tan consciente de su capacidad para cometer errores que siempre tiene como estas cláusulas, estas correcciones a... Muy bien, vamos a hacer A, B y C, pero vamos a revisar A, vamos a revisar B, vamos a revisar C, vamos a revisar. Una cosa que me gustó mucho, y es un comentario muy personal, que ustedes, si es que se meten a la página web de Ray Dalio, que se llama principles.com, o tienen el libro físico en las páginas 272 y siguientes, que la tengo aquí abierto, se van a dar cuenta que tienen como un resumen del libro, que básicamente es como si estuvieran leyendo el índice del libro. Y lo que es muy entretenido es que yo utilicé este libro y con mi pareja fuimos a un restaurante y ella me contaba que, no sé, le pegó una leída superficial a este como resumen y yo expliqué un par de cositas más y solamente con eso tú puedes generar una conversación muy, muy, muy nutrida. Como que eres capaz de hablar mucho rato y encontrar temas interesantes porque el nivel de profundidad de estos principios es como... Se nota que están demasiado pulidos. Sí. Se nota que esta persona ha pensado estas ideas 60 años. Tiene como 80, ¿no? No, debe tener menos, debe tener como 60, 70. A ver, por acá decía... Bueno, para que se hagan una idea, él partió sus empresas en el año 49. Sí, debe tener como 70, 80 ya. Sí. Wow. Wow. Un poco de las cosas que más me gustó cuando él contaba la historia de su vida fue cómo lo que él creía que era cierto fue cambiando. Cómo fue como él pensaba, poner el dinero en inversiones es fácil porque la economía siempre crece. Y después él decía, yo en este momento estaba viendo esta época con estas características, por lo tanto claramente iba a pensar esto. Ya. Él toma versiones de sí mismo realmente y las analiza un poco con esta altura de mira y se da cuenta que, ok, yo estaba cometiendo estos errores, pero yo estaba cometiendo estos errores no de manera arbitraria. Era porque las cosas que a mí me habían pasado determinaban muy fuerte lo que estaba pensando. Yeah. Y él saca unas lecciones muy, muy importantes respecto a eso. Respecto a los sesgos, respecto a la importancia de saber historia, cuánto subestimamos la importancia de nuestra propia experiencia. Por eso me gustó esa parte. Porque siento como que vi el efecto mariposa. Ya. A mí me gustó mucho de su biografía. Él cuenta una anécdota que en un determinado momento él salió a las noticias, a la televisión, y dijo públicamente que iba a haber un fenómeno inflacionario específico. Dijo, la moneda va a hacer tal cosa. Y pasó todo lo contrario. Entonces, cuando pasó todo lo contrario, su empresa se fue al demonio. Estuvo a punto de quebrar. De hecho, si tenía 20 personas, volvió a estar solo. Y lo que más me encantó es que sentí que fue como la misma historia de Phil Knight creando a Nike. La misma idea de, ya, estoy en un hoyo, estoy a punto de morir, ¿qué hago? Y volvió a salir hacia adelante. Y lo entretenido es que él administraba inversiones. Pasó esto y nadie le quería pasar dinero. Claro. Entonces, ya, ¿qué hago?
y se puso a buscar como un negocio como paralelo que era vender como informes. Y después como que lo volvió a lograr enganchar y alguien le volvió a pasar dinero. Pero esta sensación, como ver el patrón de que estos grandes emprendedores pasaron por un momento donde la cagaron y estuvieron a punto de morir, es maravilloso, como que te da esperanza, ¿no es cierto? O sea, es como cuando tú ves esas imágenes de, mira, esto es lo que la gente piensa y ves una línea del punto A al B y el punto B es el éxito. Esto es la realidad. Tienes el punto A, tienes el punto B y están conectados por una línea que da vueltas, círculos, se corta, parte al otro lado, cambia de tinta, se transforma en un modelo 3D del cuerpo humano y después llega al punto B. Sí. Y lo que me parece muy divertido también es que él en todo este camino va contándote durante el texto como, ya, y a propósito de esto, aprendí esto. Y por lo tanto, y eso es lo que me parece impresionante de él, es que dice, ya, y por lo tanto yo escribí, eso es muy importante, dejé por escrito este principio y lo empecé a ocupar cada vez que sucedía algo similar. Y de ahí salieron este libro de los principios. Entonces, en estricto rigor, lo que vamos a conversar hoy es la experiencia de vida de uno de los inversionistas más exitosos de la historia, de manera destilada y como meditada. Entonces, genuinamente, este libro es oro. Sí. Para mí es oro, porque es como sabiduría destilada. Es que es cierto, mira, me recordó mucho este podcast de Malcolm Gladwell. ¿Ya? El canadiense que tiene este podcast que él escribió, creo que para el New York Times, y tiene este podcast que se llama Revisionist History, donde su objetivo es explorar ideas olvidadas o malentendidas. Ya. Entonces finalmente son estos episodios de media hora que son clases de historia y cómo a veces no aprendemos de la historia. O lo que no te cuentan. O lo que no te cuentan, ¿no? Como haciendo lo que propone este libro de... ¿Cómo realmente, si haces lo que propone este libro de anotar todas esas experiencias, anotar esa sabiduría y vuelves a ella cada vez que ves algo similar, puedes efectivamente tomar buenas decisiones? Yo creo que, bueno, y con esto tal vez avanzando un poquitito, pero yo creo que si nos detuviésemos a solamente explorar su vida, uno sería capaz de hablar 2 horas o 3 horas si quiere. Porque tal como lo vivimos con Phil Knight, con la creación de Nike, crear el hedge fund más grande del mundo no es una cuestión menor. O sea, ocurrieron no solo eventos extraordinarios, sino que habían personas extraordinarias de por medio. Entonces... Y también hacerlo consistentemente es otro tema, porque, claro, hay cosas como Elrond. Sí. Porque Elrond igual es un poquito distinto, porque era muy grande, pero hubo un problema contable, digamos. Claro, a lo que llegar a la cima es posible de muchos medios, pero quedarse en la cima, eso es distinto. Creo que ahí es donde empiezo a decir, sí, esta persona realmente no es que solo tuvo suerte o quiso trampa, es que realmente encontró algo que vale la pena estudiar. Y a propósito de eso es como llegamos a los principios de vida. También quiero hacer un pequeño como disclaimer aquí. Son muchos. Si en estricto rigor nosotros los revisásemos uno por uno, podemos pasar 5 días. Por lo tanto, vamos a hacer una visión muy seleccionada. Sí. Tengan ese pequeño warning. Sí. La densidad de información acá era importante. importante. Sí. Lo cual no lo hace malo para nada. No. Es agotador nomás y es difícil de compartir. Sí, ese es el punto. Eso quiero decirlo desde ya. A mí me pareció un libro brillante y me da pena no poder expresarles eso hoy día a cabalidad por lo grande que es. Pero bueno, fuera de disculpas y cosas, el primer como gran principio es como hazte cargo de la realidad y trata con ella como es. Sí. ¿Y con qué quiero decir con eso? Él dice, sé hiperrealista, sé radicalmente abierto de mente, radicalmente transparente.
que son conceptos que él va definiendo. Él Sí. dice, por ejemplo, el tema de ser radicalmente abierto de mente y radicalmente transparente es muy polémico. Es como, por un lado, ser abierto de mente y radicalmente transparente es dile absolutamente todas las cosas a las personas. Y ser abierto de mente en el sentido de acepta que puedes que te estés equivocando y que es muy probable que te estés equivocando. Y lo rarísimo en eso es que allí hacía una distinción y decía, mira, está bien, escucha a todo el mundo, pero escucha más a algunos que a otros. Sí, esa es un poco la... es como la distinción importante entre ser abierto de mente y que significa aceptar de que todos somos propensos a equivocarnos, todos tenemos sesgos. Lo hemos visto acá varias veces. Eso no significa que todas las personas tienen la razón cuando hablan. Eso de, bueno, tú puedes estar mal. Sí, pero me estás pidiendo que piense que la Tierra es plana. Es que ese es el punto. Hoy en día estamos como en una cultura donde hay que escuchar a todo el mundo, todos tienen oportunidades. No. Pero objetivamente hay personas que dicen estupideces. Sí, es la diferencia. Mira, tú tienes el derecho a hablar, decir tu opinión. No tienes el derecho a que yo te escuche. No me puedes obligar a que yo te escuche o te respete. O sea, más que obligar, deberías hacerlo, pero no porque lo que estés diciendo viene de tu boca está correcto o es verdad. Exacto, exacto. Es un poco no ser absolutista con las otras personas. De, yo tengo una opinión y me tienen que escuchar. Bueno, en eso yo encuentro que es súper polémico, porque hoy en día decir esto en voz alta, decir, hay personas que tienen más verdad que otras, hay personas que son más creíbles que otras, es un atentado a decir las cosas correctas que hay hoy en día o algo por el estilo, ¿no? Ahora es que son esos... Bueno, esos son un poco los temas que a mí me frustran porque son, de la manera en que lo veo, son agrupaciones incorrectas de ideas que se parecen. Es un poco como acá últimamente han hablado mucho del tema del feminismo, pero lo que está ocurriendo tiene más que ver con el activismo, más que con la idea de... la idea como macro de feminismo. Y también a veces se ignora que hay distintos grupos y tendencias y corrientes. Y es como, digo, estás mezclando tantas cosas que las palabras se distorsionan un poco. Es como, ¿cuál es este barco griego que si le cambias una pieza y después otra? No me acuerdo ya. La prueba es un ejercicio de parte un barco y en el trayecto le cambias todas las piezas. ¿Ya? Cuando llega a puerto, ¿es el mismo barco? Ya. Y ahí no hay una respuesta correcta, pero hay dos respuestas posibles. Dependiendo de qué consideras que es el barco, hay varias variables a considerar. El punto de eso es que las cosas, a veces las ideas o los argumentos se van distorsionando. Entonces, por ejemplo, la idea de un espacio seguro, como un lugar... Mira, yo diría, esto es un espacio seguro. Acá tenemos el ambiente para tener una discusión civil con respeto. Un espacio seguro no significa que tú tienes el derecho a que no desafíen tus ideas. Ya. Pero, de nuevo, se toma la palabra, un grupo la interpreta y lo usa de una forma, otro grupo la interpreta y se usa de otra forma. A mí en concreto yo me llevo mucho de este principio, la idea de que hay personas que son más creíbles que otras. Y eso en concreto no significa que alguien te caiga mejor, sino que lo define textual el libro. Dice, cuando una persona es creíble es aquella persona que ha obtenido el resultado que está buscando con 2 o 3 veces 2 o 3 veces antes, y que la lógica que él te explica de por qué obtuvo ese resultado suena razonable. Es decir, es una persona que sabe lo que está haciendo y le ha funcionado más veces. Entonces, cuando tú tengas un problema, cuando tengas una duda y tú quieras conversar o discutir con alguien, busca a alguien que sea creíble. ¿A qué entendemos por creíble? Una persona que sabe lo que está haciendo desde un punto de vista lógico y que cuando lo ha aplicado le ha salido bien. Y creo que ese pequeño tip de vida es muy útil porque por lo menos yo me he enfrentado muchas veces a tomar o pedir opiniones de personas que no son creíbles. Y te dan con su genuino cariño una buena idea,
pero en estricto rigor no son muy creíbles porque no manejan el tema o anda a ser tú por cuál otra razón. Sí, Y su consejo no es bueno. sí, hay una diferencia sutil entre la falacia de atacar a la persona a lo que propone acá de la otra persona no es creíble. Tanto por razones como lógicas medibles, como lo que dice acá, como también la otra persona puede perder credibilidad cuando toma malas decisiones. O lo que decía acá el autor de, mira, yo les creía a los políticos hasta que me di cuenta que me decían una cosa y hacían otra. De hecho, Entonces no les creía a los políticos. no había credibilidad. Sí. De hecho, hace un tiempo, creo que el año pasado, fue una charla donde unas cosas que decía el expositor era, gente, la única razón por la que las personas hablan de una crisis de credibilidad es que ya todos nos cansamos de que nos digan una cosa y hagan otra. Sí. Si quieren solucionar un problema, no digan que lo van a solucionar, solucionenlo. Ya. También, como en el mismo principio, él hablaba de ya, acepta la realidad y trátala. Y esto, para tratarla, la idea de las personas creíbles. Pero también, otra reflexión un poquito más adelante, es que hablaba de que hay un proceso muy interesante que lo he vivido y por esto lo quiero traer a la mesa. Se relaciona mucho con el libro anterior de Grit, de que en la vida te vas a encontrar muchas cosas que son dolorosas. Y si tú en verdad quieres aceptar la realidad, no solo basta con que vivas ese dolor, sino que tienes que reflexionar al respecto. Y creo que ahí hay un punto muy muy importante, porque muchas personas vivimos situaciones de dolor, pero no siempre reflexionamos. Y no siempre reflexionamos como, en concreto, como cuál es el principio que estaba detrás de esto. Y qué hubiera podido hacer mejor. Entonces, Bueno, esas cosas me llamaron mucho la atención. bueno, hace un par de meses me acuerdo que, de hecho, yo te llamé porque tenía la posibilidad de hacer una inversión y tú llegaste y me hiciste una serie de preguntas que pusieron muy en claro que uno no me convenía, pero más importante era, yo esta decisión ya la había hecho, en el sentido de que yo había tenido una experiencia donde había cometido un error y esa decisión me costó bastante cara. Pero cuando me hiciste esas preguntas me di cuenta, oye, esto que estoy haciendo acá es exactamente lo que hice hace 4 años. Y hace 4 años no funcionó y no tiene por qué funcionar ahora. Ya, o sea, estabas viviendo nuevamente el dolor, pero no habías hecho la reflexión. O sea, había hecho la reflexión, pero ahí fue el momento que me di cuenta que, bueno, no, es cierto, acá están las cosas que yo no tenía antes para que ese proyecto hubiera funcionado y acá están las cosas que no tengo hoy día para que este proyecto funcione. Ahí la idea es que aquí me pasa tengo como un problema como de que me gustaría que fue, a ver, ¿cómo decirlo? La idea del autor es, toma, por ejemplo, esa experiencia de vida que tuviste, busca el principio y déjalo por escrito. Y cuando ocurra una situación similar, lee el principio y ve los resultados. Lo que me genera un poquitito de ruido a mí personalmente es que es una tremenda idea, pero en estricto rigor y siendo sincero, es difícil de implementar. Ah, totalmente. Requiere un hábito, requiere al acostumbrarte a reflexionar de las cosas y no es fácil. Por eso yo encuentro que este libro es increíble, porque una persona fue capaz de hacer eso. Y no es fácil. Es que eso es lo que más me llama la atención. Esto no es fácil. Y también de hecho, una de las ideas del libro que habla de, porque habla de tener humildad por esto mismo, y también a veces darse cuenta que necesitas ayuda externa, necesitas que expertise externa, bien corto. En uno de los episodios de este podcast de Malcolm Gladwell, habla sobre el tema de la memoria, cómo recordamos las cosas. ¿Ya? Y cómo un locutor de televisión en Estados Unidos contó una historia, la repitió de nuevo y alguien le dijo, tú estás mintiendo. Porque estás cambiando lo que te acordabas. Claro. Y salió a la luz, fue un escándalo, este tipo está mintiendo, se está haciendo pensar un héroe. Y lo que en el podcast decía es que, mira, esto de acá es completamente natural. Sí, y el autor del podcast iba
a hablar con científicos de memoria, gente que se dedica a estudiar la memoria. Y decían, no, lo que le pasó a esta persona es completamente natural. Él no mintió, él no distorsionó la realidad intencionalmente. Esto nos pasa a todos. Claro, pero ¿qué pasó? Le hicieron una lincha pública y él tuvo que ir a mentir. Lo obligaron a mentir. Lo obligaron a decir en televisión, yo mentí, yo distorsioné la realidad porque yo quería ser un héroe. Esto fue un tema de ego. Lo obligaron a decir, finalmente, lo obligaron a confirmar una historia que el resto había inventado. Ya. De que... Era malintencionado. Exacto. Ya. Bueno, ahí hay un punto que el autor dice, si tú quieres aceptar la realidad y todo esto, tienes que empezar a intentar verte a ti mismo desde una perspectiva objetiva. ¿Y qué quiere decir con eso? El autor habla mucho de que intenta verte a ti mismo como si fueras una máquina. Sí. Y mírate a ti mismo como de un nivel alto. Sí, que eso igual habla mucho de la forma de ver el mundo del autor, porque el autor, como decíamos recién, es como una máquina él. En verdad es un algoritmo ambulante. Claro. Pero es brillante porque él dice, mira, la persona que es más fácil de engañar eres tú mismo. Y la única forma de que tú no te engañes es, uno, poniendo las cosas por escrito, y dos, intentando mirarla como si no fueras tú. Por lo tanto, tú lo pones por escrito y lo miras desde arriba. Y ese ejercicio yo creo que lo he hecho muchas menos veces de lo que lo debería haber hecho. Y pucha que hace la diferencia. Sí. Ayuda a tener un diario. Sí. Ayuda a tener un diario. ¿A ti no te pasa? Bueno, a mí me pasa que la idea de los diarios de vida, por lo menos cuando yo era chico y en un ambiente muy masculino, era como, es de mujer, es de niña tener un diario de vida. Y ahora que soy adulto y tengo un diario de vida, ha sido una de las mejores inversiones de la vida. Es que, a ver, hay que pensar un poco de entorno en el que estábamos, donde la televisión, claro, ¿cuáles eran los programas donde los personajes tenían diarios? Esos personajes eran mujeres. O, bueno, existía Doug, pero también el diario era algo muy emocional. Era donde contabas tu día y cómo te sentías. No tenía esta como funcionalidad de memoria, de aprender, de herramienta. Era más como un poco la experiencia emocional que es leer el diario de Ana Frank. Que claro, son... Sentimientos, es otra cosa. Claro, no es el tipo de diario que se refiere a este autor, sí, o nos referimos nosotros. Sí, yo por lo menos uso el diario de vida para poner como datos objetivos de lo que pasó en el día y suelo poner los apuntes de mis libros que voy leyendo dividido de manera a ir revisándolo periódicamente y hacer ejercicios de memorización. Entonces, en verdad, como que mis diarios de vida son súper fome. La verdad, las cosas es que a nadie le gustaría mucho leer el diario de vida. Claro, pero te ayuda a tener esa altura de mira de en esto estaba en este momento. O a veces, de verdad, ver los sentimientos que teníamos en un momento. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo hago revisiones espaciadas, es decir, reviso como 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6, un año. Y voy revisando como ordenadamente. Y muchas veces me fijo que repito patrones. Por ejemplo, estoy trabajando un domingo y estoy cansado. Y lo veo repetido 6 veces, digo, tengo un problema. Sí, es que acá es donde, de nuevo, están todos estos principios, por ejemplo, de comparar tus resultados con tus objetivos. Pensar en ti mismo como una máquina finalmente que trabaja o el diseñador de esa máquina. Porque ese es un ejemplo claro de, ok, los objetivos eran estos, pero la máquina no está funcionando como debería. Exacto, porque finalmente ya, querías terminar el trabajo, pero no querías sentirte mal haciéndolo. Sí. En ese sentido, este libro es muy práctico. Sí. Porque constantemente te va dando frases concretas donde te va diciendo, ya, respecto de esta materia, haz esto. Respecto de esta otra materia, haz esto. Así, hablando solamente desde un punto de vista como físico del libro, que ustedes cuando lo vean se van a fijar que es un libro muy atractivo a la vista. Los colores están muy bien elegidos, es muy bonito. Y básicamente es como un punteo con un párrafo explicativo. Un punteo, un párrafo explicativo, constantemente. Es casi que está escrito casi como un manual.
Sí, es Solo como que un manual bonito. un manual muy bonito, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno. Esa es la primera gran idea. Yo insisto con Pedro, esta cuestión puede dar para infinito, pero vamos avanzando, A ¿no ver, es esto cierto? tiene punto 1, 1.1. A ver, para que se den una idea, esto tiene punto 1.1 a 1.2, 1.3. Dentro de 1.3, A, B, C. 1.4, A, B, C, D. 1.5. Y entendieron a lo que me refiero con que... O sea, para que tengan una idea, el 1 llega al 1.10 y el 1.10 tiene 9 letras dentro. Sí. Es súper ordenado, pero es mucha información. Sí. Esta es nuestra confesión de que estamos reduciendo el contenido por... Por temas de espacio, Sí. pero si quieren leer, este es un libro muy entretenido de cabecera, porque es un Sí. libro que no necesitas leer de De golpe. corrido. Puedes tenerlo ahí, revisar un principio en la semana, revisar uno al día, no es más. Y los principios algunos duran 1 o 2 páginas. Sí. Yo quiero releerlo. Sí, es muy bueno. Pero de esa manera, de... ¿Sabes qué? Quiero leer un principio en el día. Así como casi que meditación diaria. Sí. Avanzando, el segundo gran principio es que él dice cómo obtener las cosas en la vida. Para eso sigue estos 5 pasos. Claro. Solamente enumerándolo. Primer paso, tener claros tus metas. Segundo paso es identificar y no tolerar ningún tipo de problemas. Tercer paso, diagnosticar los problemas que existan para encontrar cuáles son sus causas, raíces, es decir, cuáles son lo que está abajo. Número 4, diseña un plan. Y número 5 es empuja a través de ese plan para llegar a la consecución de tus fines. Solamente visual, lo podemos poner en las notas. Esto es en el libro un esquemita que es como una especie de espiral. Como que te encuentras con los problemas, los diagnosticas, los arreglas, sigues, y así. Como una especie Sí, porque- de espiral. Porque los problemas son infinitos. Como dicen, los deseos son infinitos. Pero también acá es interesante cómo habla de... Ok, si vas a hablar de metas, tienes que priorizar. Distingue metas de deseos. Sí, ese es un muy buen punto. ¿Te acuerdas en YNAB cuando hablaba de, ok, cuáles son las jerarquías acá de gastos? Si hacen lo mismo para jerarquizar sus metas, pueden tomar las decisiones más difíciles, que rara vez es tomar una como buena decisión y una mala decisión. Muchas veces es una muy buena decisión y una buena decisión. Ya. O más que decisiones, opciones. Esa es como la trampa de saber, priorizar y decir, esta es una buena idea, esta es una buena opción, pero no puedo tomarla. Ahí hay un tema, lo dice textual en alguna parte del libro, no me acuerdo dónde, pero Por acá. decía, mira, si tú tienes 2 objetivos, una mala decisión es decir, no quiero renunciar a uno de esos objetivos para obtener uno mejor. Y a mí me pasa personalmente, ese es mi punto, a mí me llegó mucho, porque yo tengo muchos objetivos, quiero hacer muchos proyectos, estoy barajando muchas ideas, y me pasa que hay veces que digo, ¿sabes qué? Esta es una buena idea, pero si yo la pongo en pausa, la corto, voy a tener mucho más tiempo para esta gran idea. Y esa prioridad entre una y la otra me cuesta personalmente. Como yo diría, mirándolo desde arriba, como el diseñador, digamos, es por esta aversión a las pérdidas. Es por el miedo de decir, si paro este emprendimiento, este proyecto, este negocio, lo voy a perder. Y al final del día termino sacrificando una ganancia mayor por eso. O también haces 2 cosas más o menos en lugar de una bien. Sí. Es que hay que aceptar las limitaciones y eso es tan difícil. Es difícil. Bueno, lo que decía Grit, el otro libro, decía, elige las 25 cosas que quieres hacer, toma las 20 inferiores y no son cosas que no tienes que hacer, son cosas que tienes que evitar. ¿Por qué? Porque lo que hacen es distraerte de esas 5 grandes importantes. Y también acá me gusta cómo él pone la idea de realismo. Dice muchas veces, sé objetivo, sé realista. Y a veces escuchamos harto esto de dile no a los naysayers. ¿Cómo traducirías eso?
Sí, naysayer no tiene una traducción tan literal, pero es una persona que te va a decir que algo es imposible, que no puedes, que mira desde un punto de vista negativo las cosas. Sí, pero te diría que es una persona que tiene una actitud pesimista y negativa y por eso te dice que no es alguien que ve un defecto en un plan. Es casi que Pero una actitud derrotista. y no lo hacen como malintencionados. A ver, ejemplo que yo he visto muchas veces. Cuando un padre le dice a un hijo, no estudies para esto porque no vas a poder dar, en Chile hay una prueba de admisión de universidad, porque no vas a poder obtener el puntaje necesario en esa prueba para entrar a esta carrera. No estudies. Claro, bueno, eso nos pasa harto con los preuniversitarios, donde veíamos a gente de escasos recursos en situación de riesgo, que realmente sus padres les decían eso, de no estudies, no vale la pena. Nosotros tuvimos un proyecto social durante varios años donde ayudamos a varios cientos de niños a entrar a la universidad, sobre todo que provenían de contextos vulnerables. Y una de las grandes barreras que teníamos era lograr convencer al alumno de que él podía, Sí. de que tú puedes, en tu mente está la posibilidad. Eso tiene un nombre que creo que se usa en psicología, que en este momento no recuerdo, pero se refiere a la idea de que tú tienes el control de tu vida y que tus decisiones y acciones tienen consecuencias. Y acá lo que iba, que este autor habla de ser objetivo, ser realista, y esas dos palabras se usan mucho para destruir sueños, decirle a la gente que no puede, pero él va un paso más allá. Se refiere a realmente ver lo que quieres, ver tus posibilidades, y dentro de esa objetividad y realismo, pensar y querer hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer. O sea, para este autor, ser realista es ser la persona que dice, vamos a llegar a la luna. De hecho, en el segundo punto que habla de identificar y no tolerar los problemas, dice textual, no evites confrontar los problemas solamente porque sus causas son realidades difíciles para ti que no quieres ver. Es decir, no seas ciego a esas limitaciones. Acéptalas, enfréntalas y trabaja desde ahí. Es un poco como el meme del perro que está en la casa quemándose. Creo que lo conozco, sí. Creo Y que dice, esto está bien. Ya, sí. Somos muy buenos para negar que tenemos un problema. Y no querer enfrentarlo. Ujú. Y también en ese punto él dice, sé súper específico al identificar los problemas. ¿Y qué quiere decir con específico? Identifica el lugar, el momento y la persona. Y después más adelante en el segundo libro, cuando habla de las empresas, dice, las empresas no tienen problemas. Son las personas que están dentro las que tienen los problemas. Por lo tanto, si tú tienes un problema en tu empresa, identifica quién lo tuvo, en qué minuto y si se repite. Ujú. Yo creo que lo mismo aplica para nuestras vidas, es con quién estuvo este problema. Sí. Acá, de todas formas, cuidaría de pensar que es tan... que es solamente basada en el individuo y que el individuo existe aislado del resto. No, de hecho también, sí, tienes toda la razón. Este libro es muy, muy claro el decir, necesitas un equipo, necesitas una familia, necesitas apoyo, es imposible hacerlo solo. Sí, y habla también del diseño de esos equipos, y él lo pone de una manera que es muy cierta, de, gente, estamos programados en el ADN a ser seres sociales. De hecho, literalmente habla del ADN. Sí, o sea, nosotros realmente surgimos en comunidades, vivimos en comunidades, somos felices en comunidades. El ermitaño es la excepción más grande. Como decía, ¿cómo es? ¿Es un dios o un loco? ¿Quién era ese filósofo? Porque se me está olvidando. ¿Kant? No sé, no me acuerdo. ¿Nietzsche? No sé. También distinguir problemas grandes de problemas chicos. Y con esto quiero decir cuánto nos pasa en el día a día que uno se preocupa de solucionar el pequeño micro problema que parece súper urgente y uno no se preocupa del problema grande. Me pasa más de lo que quiero admitir. Ya. Esta parte fue como... Sí, esto me ha estado pasando las últimas semanas. Y... Bueno, igual reconociendo de que
si dejas que muchos problemas chicos se sumen, se transforman en uno grande. Sí, pero Pero por eso lo que él decía antes, encuentra las causas. Bueno, perdón, ese es el paso siguiente. Él dice, de los problemas encuentra las causas, las raíces. sí, ¿cuál es el lugar que realmente te causa dolor? Realmente, suena raro, pero el dolor, especialmente la angustia mental, es una muy buena brújula para detectar dónde no nos gusta estar, dónde tenemos un problema, dónde tenemos una debilidad. Existe este término que son las zonas de comodidad. Ya. Porque incluso la persona más tímida del mundo tiene zonas de comodidad. Sí. Y la persona más extrovertida del mundo tiene zonas de comodidad. Por ejemplo, nosotros podemos hablar muy cómodamente acá, podemos hablar en público de manera cómoda. No significa que no me ponga nervioso cuando voy a una fiesta y estoy hablando con gente desconocida. O sea, es natural, digamos, que tengamos nuestras zonas más fuertes y más débiles, pero es imposible que todo sea fortaleza. Exacto. Y en esto me gustaba una parte que él hablaba de... Y si usted es alguien que solo tiene fortalezas, escríbalo y mándenos el libro. Bueno, en realidad no me mandé el libro porque claramente algo no estás viendo. Bueno, en esta parte, hablando de los problemas, me gusta harto que habla de pensar estratégicamente requiere tanto hacer un diagnóstico como un diseño. Sí. Lo encontré bastante bonita la forma de ponerlo. Tú tienes que diagnosticar los problemas, pero al mismo tiempo tener un diseño para solucionar ese problema. Es como paso 1, admitir que tienes un problema. Paso 2, ir a terapia. Paso 3. ¿Será alcohólico este autor? No lo admití. Bueno, él en su biografía, la parte como histórica, es muy sincero. Entonces igual me llamaría la atención que sea y no lo haya dicho. Sí. Porque te cuenta, por ejemplo, te habla de su experiencia con su hijo que es bipolar. Y toda el drama y angustia que le generó. Es decir, una persona que no está ocultando dificultades importantes. Y también es importante pensar que hoy en día todos esos temas de salud mental están mucho mejor tratados que antes. Para una persona de su generación, admitir que tiene un hijo con un problema de bipolaridad es grave. O sea, es más que grave. Es importante. Es importante, esa es la Sí. palabra, es importante. Sí. Bueno, más allá de eso, encuentra las causas de los problemas y diseña un plan. Sí. Y aquí es cuando se pone un poquitito como máquina porque dice, piensa en el problema como si fuera una serie de resultados producidos por una máquina e intenta encontrar dónde está el problema en el diseño. Entonces era como, Dios mío, tú me estás diciendo que en verdad funcionemos como una maquinita. Lo cual lo encontré genial, lo amé. Pero no sé si soy capaz de ser tan brillante como él. O sea, a mí me encanta hacer mapas mentales y mapas conceptuales. Y claro, puedes tratar de racionalizar todo y ver cómo todo opera. Pero sí, No, este gallo es un animal. Es un animal, es un extraterrestre. funciona a otro nivel. Es que lo que me da gusto es ver a una persona que dice, mira, yo usé este y este diseño y me funcionó y mira dónde estoy. Sí. Tiene la credibilidad que él dice. Sí. Y también son ideas muy aplicables a muchas disciplinas. Porque no serviría este libro si él nos dijera, mira, Esto es solamente para manejo de inversiones. exacto. También es muy abierto. ¿Y qué quiero decir con abierto? Dice, ya, haz tu diseño, ponlo por escrito y muéstraselo a las demás personas. Él dice, la persona que más se va a engañar a sí misma eres tú. Necesitas a un tercero imparcial. No es individualista, es trabaja con tus debilidades a través de encontrar a personas que tengan fortalezas en esas áreas. Entonces, diseña un plan, muéstraselo y intenta, por ejemplo, que esa persona te diga, ya, tú me dijiste que está este problema, esta es la narrativa de tu diseño y estos son los resultados que tú quieres. A ver, objetivamente, dime, ¿está bueno o no el diseño? Y por lo menos a mí personalmente me ha pasado contigo, me ha pasado con otras personas de que digo, ya, este es mi plan, y tú me dices, pero ojo, aquí hay una inconsistencia. Y ahí es donde uno
obtiene mayor cantidad como de aprendizaje, ¿no? Sí, pues porque que cuando te digo, Santiago, no tienes 26 horas en el día. Maldita sea. ¿No puedo dormir 2 horas al día? No. ¿A qué? O también para hacer este podcast fue un tema de, muy bien, ¿cómo tengo que hacer yo para llegar al minuto de la grabación con todo leído? Y entendido. Sí, Y- porque a ti te pasaba que no venías con el hábito. Exacto. Y también, hoy por hoy que yo todavía leo más lento, te pido el resumen del libro 1 o 2 días antes. Termino el libro y te pido el resumen y... Para refrescar como la imagen completa. Exacto. Porque ahora, ya que hemos visto tanto de memoria y aprendizaje, que entendemos que muchas de estas cosas se pueden leer, se pueden ver, pero es la repetición la que hace la diferencia. Esa es parte del diseño ahora. A mí personalmente me pasa que cuando leo el libro por primera vez, obtengo, imagínate, con 40% de entendimiento. Cuando me pongo a escribir el resumen, que lo hago siempre, entiendo el otro 40%. Y finalmente termino de entender realmente el libro cuando leo el resumen listo. Cuando ya tengo la imagen completa. Pero antes en verdad no lo entiendo bien. O sea, yo noto la diferencia entre la primera lectura y la tercera. Sí. Y me encanta este punto del autor de, mira, no importa qué tan bueno sea el plan, tienes que trabajarlo, tienes que Ejecutar. ejecutar. O sea, es la clásica historia. ¿Cuánta gente tiene una buena idea y no llega a nada? Bueno, hay una frase muy bonita que dice, el lugar más rico del mundo es el cementerio. Porque están todas las ideas que nunca se hicieron. Que podrían haber sido gigantescas, pero nunca se hicieron. Entonces la misma idea acá de que un gran planificador que no ejecuta su plan no sirve para nada. Es inútil. Y para hacerlo es súper importante, por ejemplo, tener buenos hábitos. Sí. Hábitos de trabajo. Sí. Acá lo hemos hablado mucho y me agradó que este autor lo repita de los hábitos están realmente subvalorados. Un hábito que a ustedes los ayude a avanzar, un hábito de trabajo, una disciplina de trabajo, vale oro. Y de hecho, te diría que ahora que he entendido esta idea y cada vez la internalizo más, me empieza a indignar un poco que sea la cosa que no te enseñan en el colegio. Armar buenos hábitos. Armar O un sea, buen hábito. Lo intentan. Lo intentan. Y en algunas cosas lo logran, pero sí, podría ser mucho mejor. O sea, ni siquiera es como explícito esta. Nunca Es que sentí- probablemente el profesor no lo tiene explícito en su cabeza. Claro. Es netamente intuitivo. El enseñarle a un niñito muy joven a llegar a tal hora, a esperar a tal hora para comer, eso es un hábito. Pero probablemente el educador no lo hace conscientemente. No, Y por eso no se llega a hábitos de más alto nivel. Y de nuevo, hemos hablado en el libro del elemento de los problemas que tiene la educación. Los profesores tienen muchos problemas como para echarles la culpa por no generar hábitos, pero es triste. Es triste que... Tal vez yo lo veo como una oportunidad. Es una oportunidad para mejorar. Es un tema que algún día nosotros esperemos que vaya a funcionar bien y rápido. Y también, y dando un paso adicional, hay que acordarse que tener dificultades y tener debilidades no es un problema o no es algo malo si es que eres capaz de encontrar soluciones. Por ejemplo, Santiago es mi solución a mi ortografía. ¿Sí? Pero más allá de que efectivamente mi ortografía ha mejorado algo con los años de que me estés corrigiendo y retando. Más de lo que quisiera. Claro, pero hay una... Es la idea simple de dividir el trabajo. De explota tus fortalezas y encuentra una forma de... De suplir tus debilidades. Sí, por ahí va la cosa. Porque acá lo dice textual. Mira, no importan tus debilidades no importan tus debilidades si encontraste una solución a tus debilidades. Porque al mundo no le importan tus debilidades. Le importa lo que les entregues, les importa el resultado. A mí me pasa mucho que esta idea que suena muy de negocios, como de empresas, como ya, si no puedes hacer algo, contrata a alguien.
es muy, muy aplicable a la vida cotidiana. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, concreto. Yo a veces tiendo a, por ejemplo, ser malo en, no sé, en una cuestión social y le pido a un amigo o a mi pareja o lo que sea que esa persona me acompañe y tome la iniciativa en eso. O si yo soy, no sé, se me olvida, no, esto es falso, pero si se me olvidan los cumpleaños, que alguien me lo recuerde, no sé. Claro. De hecho, tú eres la persona que no se le olvidan los cumpleaños. Sí, bueno, ahí hago trampa, po, porque ahí encontré una debilidad mía, que es que objetivamente no me acuerdo jamás de los cumpleaños, pero lo suplí con un sistema por escrito. Entonces yo lo que te hago es tener una muy buena agenda que reviso constantemente, que están mis cumpleaños anotados. Sí, yo todavía estoy tratando de solucionar mi problema de no recordar los nombres de la gente. Traté de clavarles un cartel en la frente y no funcionó. Sí, fue súper incómodo. Pero esa es la idea general de eh, acepten sus debilidades y busquen la forma de suplirlas. En tercer lugar, el libro profundiza en esto de ser abierto de mente. Y con esto parte con dos ideas muy bonitas, que es, reconoce que tienes dos grandes barreras. La primera gran barrera es tu propio ego. La segunda gran barrera es que dentro tuyo hay como dos grandes yo, uno emocional y uno más racional. Claro. Y yo creo que el tema del ego, para mí personalmente ha sido una gran barrera, pero que la he trabajado y que la he logrado identificar por lo menos. Pero muchas veces esta segunda barrera de cuando estás actuando emocionalmente y debe ser racional, a veces se me pasa. Sí. Hay un dicho que me gusta mucho, o una idea, mejor dicho, que es que tu cerebro no tiene cerebro. Ya. Que estamos en cierto sentido a la merced de la biología de nuestro cerebro, de cómo funciona. Lo hablábamos acá la otra vez de qué pasaba si a un ser humano le divides los dos hemisferios y cómo tienes finalmente que cada ojo funciona de manera independiente, y si tú le muestras la mitad de una palabra a un ojo, puede leer esa mitad de la palabra, le cubres el otro ojo, puedes leer el resto, pero hay toda una serie de experimentos bien divertidos que se pueden hacer. Y te das cuenta cómo estamos amarrados a todas estas limitaciones y sesgos y cómo funcionamos. Entonces realmente es un trabajo. Es un trabajo ser abierto de mente. Creo que dentro del discurso público que se ha armado ahora en Internet, y especialmente a la raíz de muchos movimientos como muy extremos nacionalistas, se ha olvidado un poco la idea de ver a las otras personas como personas que a veces también todos tienen problemas, todos están viviendo sus vidas y tienen mil y un problemas de los que preocuparse, y a veces una persona puede votar por un candidato que a ti no te gusta por una razón totalmente distinta por la cual a ti no te gusta ese candidato. Y creo que eso fue una de las cosas que más se perdió del discurso público en los últimos 2-3 años. Y también es importante reconocer que, y ser sincero, que uno tal vez no es la persona que va a reconocer el mejor camino, y que de hecho es más importante el identificar cuando no sabes que identificar cuando sí sabes. Es mucho más importante saber que en verdad puedes cometer un error grave que creer que siempre tienes la razón. Bueno, es un poco no sé si es el eterno debate, pero me encanta este ejemplo de yo sé lo que es mejor para mi hijo porque soy la madre de mi hijo, por lo tanto no lo voy a vacunar. Ya. Y claro, las primeras burlas son como, bueno, la santa cualidad de parir a una persona te otorga sabiduría divina y sabes de microbiología. Amén. Amén. Pero estos son casos donde hay que admitir que incluso sobre cosas que nos pueden importar mucho, tenemos limitaciones.
y hay cosas que no sabemos de frente. O sea, a mí me encanta tener amigos de otras disciplinas porque aprendo mucho. A mí me pasa que yo estoy muy, muy contento de que mi pareja, ella es doctora. Doctora en Chile es médico, en otras partes de Latinoamérica. Entonces ella tiene una mente muy científica. Y yo lo encuentro fascinante. Porque es tan bonito reconocer que a través de los ojos de otras personas, los problemas tienen otros tintes. Y muchas veces, a través de los ojos de otras personas, tú eres capaz de encontrar una solución más brillante. Sí. Y ojo, eso sí, y el autor es bien claro en eso. Para poder hacer eso, tienes que ser capaz de suspender el juicio. Es decir, si vas a mirar por los ojos de otra persona, deja de juzgar cómo lo está mirando y empatiza para poder ver desde allá. Sí, y es difícil hacer eso. Sí, o sea... Es muy... por ejemplo, hay un canal de YouTube que se llama Big Thing. Son videos diarios de 5 a 10 minutos a veces. Y a veces pasa que van personas a hablar ahí que hablan de cosas de las cuales no estoy de acuerdo. Y me he notado en más de una ocasión siendo, no, cerrar ventana, no veo. Ni siquiera escuchar a un video. Ahora, igual hay que saber a quién escuchar. Y aquí Sí. vuelve el concepto de credibilidad. Sí. Tú vas a encontrarte con personas que dicen estupideces. Sí. Y está lleno. Acá hay dos. Somos dos. No, pero está lleno. Entonces, la credibilidad es un concepto que yo rescato mucho de este libro. Sí. Sé inteligente en escuchar correctamente, en empatizar, pero empatiza y escucha correctamente a aquellas personas que son creíbles. Sí. Y creíbles en concreto. Quieres ver casos de éxito anterior y quieres ver una lógica relativamente consistente. Sí. Acá es donde ayudas a conocer de sesgos, conocer de falacias argumentativas. Y si pueden estudiar un poco del tema, mejor. Y acá Y también... estudiar de Wikipedia, por favor. No estoy en Wikipedia. Yo siempre voy a defender el trabajo que hace Wikipedia y los editores de Wikipedia en defender la información de la mejor manera que pueden, de que no hay información falsa en Wikipedia. O sea, o se intenta que no haya, sí. Sí. Antes que se me vaya, en este punto de las personas creíbles, el autor cuenta una anécdota muy bonita que dice: en un minuto me encontraron una enfermedad. Y esa enfermedad implicaba un diagnóstico súper malo. Es decir, le dijeron: tú tienes esta posibilidad de tratamiento, te vas a morir, etc. Y él fue este primer experto que le dijo esto. Dijo: ¿sabes qué más? Voy a pescar este diagnóstico y me voy a ir a buscar una segunda opinión. Y fue a buscar la segunda opinión y después fue a buscar la tercera opinión. Y hasta ahí, bien, suena razonable lo que hizo y todos puede que lo hagamos. Pero aquí está la parte brillante. Cuando llegó al tercero, anotó lo que le dijo el tercero y volvió al primero. Y le dijo: el tercero dijo esto, el segundo dijo esto. ¿Qué opinas de eso? Y empezó a funcionar como una especie de triangulación entre los tres y se empezaron a llamar, porque eran de distintas ciudades, se empezaron a llamar entre ellos. Y empezaron a encontrar una solución entre tres expertos para su problema. Y al final del día encontraron una solución mucho más avanzada, porque no era solamente una persona creíble viendo la solución, sino que eran tres que estaban dialogando entre ellos. Entonces lo encontré brillante, porque eso en la vida real te puede servir para todo. Sí. Pesca 2, 3 personas y hazlas que dialoguen entre ellos. Y con eso vas a objetivamente obtener un resultado maravilloso. También es un muy buen argumento a información abierta. Cada doctor tenía una hora para atenderlo, tiempo limitado, conocimientos limitados. ¿Y para qué nos vamos con cosas? Muchas veces por temas de egos no van a querer discutir entre ellos. Le pudo haber pasado. Probablemente va a decir: no, este otro doctor es muy experimental y hace estupideces. Puede ser. Y la única forma de que él hubiera... Si él se hubiera quedado con el primer diagnóstico, hubiera terminado mucho peor. Entonces lo encontré brillante, porque es un mecanismo de utilizar la credibilidad de una manera muy inteligente. Y siguiendo un poquitito también de la mano de todo esto que venimos conversando, él hace una especie como de lista cortita de
¿Cuándo estamos sesgados? ¿Cuándo no somos abiertos de mente? Y frases tan típicas, tan obvias, pero que en verdad son importantes. Estás cerrado de mente cuando no quieres que pongan en tela de juicio tus ideas. Cuando, esto es interesante, tiendes a hacer más afirmaciones que preguntas. O esta ya la encontré genial. Cuando las personas te dicen, puede que esté mal, pero, y te dicen una afirmación. En realidad, cuando las personas son abiertas de mente, te dicen, puede que yo esté mal, pero, y te hacen una pregunta. Es decir, esa como falsa como humildad al principio, oye, puede que esté mal, pero no es que estás siendo abierto de mente. No, Es un pequeño trampita. fue en el libro de discurso público que veíamos que el pero se usa para contradecir todo lo que se dijo antes. Sí. Era como, todo lo que voy a decir es verdad, pero ahora es mentira y lo que voy a decir es verdad. Sí. Así que... Que también es bueno para... No, me encantó esa parte como para mí mismo, para darme cuenta donde yo estoy cometiendo esos errores. Porque también a veces uno no le da crédito a las otras personas de que pueden tener buenas discusiones, buenas razones para pensar lo que quieren pensar. Hacer el trabajo de entenderlos lo encuentro muy bueno. Porque fuera de el mundo de la política, fuera del mundo de la hipérbole, ser capaz de entender a alguien no es lo mismo que estar de acuerdo con alguien. Yo puedo perfectamente entender por qué estás diciendo lo que dices y aún así estar en desacuerdo. Porque hay otro principio que yo estoy utilizando para tomar una decisión. En cuarto lugar, entiende que las personas, como a nivel neuronal, o si quieres decirlo un poquito más etéreo, son distintas o piensan distintos. El autor literalmente dice, están cableadas de manera distinta. Sí, el problema que tengo con la traducción es que Wired no es... El cableado se entiende, pero Sí. no tiene el mismo toque, el mismo gusto la traducción. Sí. Y acá el autor hablaba de su anécdota con su hijo. Él contaba, yo me di cuenta que habían personas que yo amo, que de manera intencionadamente positiva pensaban algo, pero porque su cerebro tiene una una composición distinta, ven las cosas distintas. A mí me ha pasado, yo me acuerdo patente, una vez estuve con una persona que tenía una situación de anorexia y tú hablabas con esta persona y era súper racional, pero llegaba a un punto donde hablabas de ciertos temas y su racionalidad se suspendía. Y era muy extraño estar hablando con una persona que en verdad era súper racional y de repente como que... Claro, y por eso, de hecho, en esa clase de situaciones me encantan los nombres científicos, como desorden alimenticio, espectro autista, porque no sé si todos nuestros oyentes están informados. Ahora se habla de espectro, ya que hay ciertos patrones y condiciones del autismo que están más o menos en las personas. Entonces tú puedes tener una persona con ciertas características o leves características o muy fuertes, o también una persona que en una situación normal estaría dentro del aspecto autista, en una familia que lo estimula mucho, ni se darían cuenta. No se nota, sí. O sea, al punto que me lo explicaba una amiga que había estudiado psicología, que, por ejemplo, las mujeres están muy subdiagnosticadas en cuanto a enfermedades de este tipo. O, no enfermedades, pero condiciones de este tipo. Uh-huh. Entonces, muy interesante ver cómo... claro, no es un tema de sí o no, es cuánto. Es como un gradiente, es Sí. como cuál es el grado. Claro. Porque, como dice, esa persona funcionaba muy normal, excepto con el tema de comida. Ya, cuando te sentás a comer con esa persona Claro, queda como- la grande. No, con el ejemplo que tú me estás dando de la persona con anorexia. Ah, ya, sí. Que, perfecto, puedes conversar, pero, Aquí había un tema. acá había un tema. El tema de la imagen de su cuerpo, ahí había un tema. Bueno, y
Yo creo que no solamente hay que quedarse con la idea de que las personas que tienen alguna condición conviven con esto. El autor es muy sensato al decir, recuerda que adentro de tu propio cerebro hay como dos cerebros, uno más racional, uno más emocional, y muchas veces vas a estar pensando con las emociones y no con la racionalidad. Yo, por ejemplo, he aprendido a la fuerza y a la mala de que cuando estoy triste o cuando estoy enojado no debo tomar decisiones, porque son pésimas decisiones. Nunca tomes decisiones enojado, nunca hagas promesas contento. También. Cuando la emoción y tu cerebro emocional gobierna, estás perdiendo. O sea, tampoco hay que tirar a todas las emociones al suelo, porque... Bueno, sí, obvio, un poquito de generalización. Sí. Todos vimos Up. No, no es Up. Inside Out. Sí. ¿Cómo es? Intensamente. Sí, las emociones son buenas, pero hay que tener una relación sana con ellas. Y yo me acuerdo este libro que me leí para la universidad que era Naturally Born Cyborg. ¿Ya? Como... ¿Cómo traducirías eso? ¿Nació naturalmente un cyborg? Sí, una cosa así. Algo así, que hablaba de cómo funcionaba nuestro cerebro en nuestra relación con herramientas. Cómo las personas podemos proyectarnos en nuestras herramientas. Al punto que si estás en un auto, no dices, voy a girar el manubrio para que gire el auto que me está transportando. Es, voy a doblar a la derecha, voy a doblar a la izquierda. Voy a hacer... Nos identificamos con el auto en ese minuto. Y eso es por cómo estamos casi que preprogramados, como dice el autor, preprogramados. Y no solo, también encontré fascinante cuando él empezaba a hablar de que no solo el lado emocional y el lado intelectual es lo que batalla dentro tuyo, sino que también sucede que hay otros tipos de cosas que batallan adentro tuyo. El introvertido, el extrovertido, el que es más sensorial, el que es más intelectual, el que planifica, el que percibe, el que crea, el que refina, el que se preocupa de las tareas, el que se preocupa de las metas. Ujú. Entonces son como pequeñas cosas que están dentro de tu cerebro. Y No sé si te pasaba, pero hace un par de años me acuerdo que se puso de moda el eneagrama. ya, sí, me acuerdo. Y ya que yo estaba en esa edad de oro, que si yo tuviera una máquina del tiempo, la usaría solo para viajar a esa época y abofetearme. ya. Odiaba el eneagrama, lo odiaba. Porque era, ¿cómo osan encasillarme en una de 8 o 9 opciones? Ya. Pero acá con el tiempo y como lo plantea un poco el autor, hay más No eres- factores. sí. Es que, no es que eres uno de 8, es que En el ciertas eneagrama áreas, es sí. un modelo para plantear 8 opciones. Pero hay varios modelos sobre las personas. Y- Hay varias variables. Sí. Y es un tema de cuál predomina más en tal situación concreta. Exacto. Mm. O sea, no sé qué tanto te sirve el eneagrama cuando veas los 100 metros planos. Sí, o siendo un poquito más Ken Robinson, hay inteligencias como más físicas, de danza, y otras personas que tienen inteligencias visuales, y otras personas que tienen inteligencias musicales, intelectuales, etc. Y esto es lo interesante. No es como que tú no tengas esas. Es que suben y bajan dependiendo de muchos factores. Sí. Bueno, ahí es cuando Sí. ya hoy en día se habla de las múltiples inteligencias, que es como más o menos la idea. Sí, ¿no? pero me gusta esa idea que son estados. No es que tú eres introvertido Mm. o eres extrovertido. Tú ya estás en un punto dentro de una escala y te puedes mover ahí. Mm. Porque, como decíamos, no me acuerdo cuándo lo conversamos, pero yo contaba que a mí me costaba hablar en público. Primera semana de clase, un profesor dice, miren, si ustedes son esa persona tímida, ustedes son los que tienen que exponer todas las veces. Porque ustedes son los que van a lograr a solo práctica, a solo esfuerzo, ser los que mejor hablan. Y por suerte ese mensaje me llegó. Y has mejorado infinito. Sí. Solamente para que se hagan una idea, nuestro querido Pedrito aquí presente en el colegio tartamudeaba cada vez que se ponía frente a un escenario. Era una cuestión bastante divertida. Y ustedes comprenderán que con puros adolescentes de 15 años no era amigable No. el público. Le tiraban cosas. "Ah, pa".
En fin, Adolescencia. una época dorada que nunca quiero volver. Me gusta más esa historia, esa forma de ponerlo. Es más corta que la mía. Es que sí, volver a uno al pasado y a bofetearme a mí mismo es lo que sí haría de todas maneras. Completa y absolutamente insoportable. En fin. Y en quinto lugar, el texto habla de un quinto gran principio que es aprende a tomar decisiones efectivamente. Y aquí yo creo que está la mayor carne del libro. Porque bueno, es el quinto y cierre o remate de los principios. Pero O sea, todo lo que hablamos antes, olvídenlo. Solo recuerden esta parte. en esto me cuesta hacer la síntesis. Porque objetivamente es bastante preciso y concreto al dar sus recomendaciones, pero al mismo tiempo son profundas. Por ejemplo, dice, reconoce que uno, la peor amenaza a tomar una buena decisión son las emociones como negativas. Y dos, tomar decisiones como inteligentes es un proceso de, primero, aprender y después decidir. E, Aprender en el sentido de aprender lo que está sucediendo y todo lo que lo rodea y después tomar la decisión. e incluso en eso, por más que nosotros entendamos una decisión, a veces no la tomamos. Hay esto lo saqué de nuevo de Malcolm Gladwell, que hablaba de cómo en el hockey hay una estrategia de, como los últimos 2 minutos, sacar al arquero y poner a otro delantero. Porque ¿Ya? si vas atrás, quieres arriesgarte ese minuto y medio de no tener un arquero y empatar. Ya. Bueno, en el fútbol pasa mucho también. Bueno, es que, ¿qué era lo interesante? Es que había un estudio como matemático que no decía que tú tenías que sacar al arquero al último minuto. Era los últimos 20. Ya. Imagínate que en el fútbol, todo el segundo tiempo tú saques al arquero. Y están todos intentando meter gol. Todo claro. Era como, matemáticamente, eso hace sentido. El, donde de mejor manera aumentan tus probabilidades de empatar es si haces eso. Nadie va a tomar esa decisión. Porque si la tomas, van a pensar que estás loco. Hay una presión sobre la persona que toma esa decisión que lo puede restringir. Y Bueno, ahí igual va mucho de la mano con lo que tú estás diciendo de tengo que aprender primero y conocer todo esto que acabas de Claro. decir para poder tomar una decisión inteligente. claro. Y también ten cuidado con las emociones, porque como tú dijiste, van a considerar que estoy loco y me da miedo eso. Y eso me da en sí es una miedo, emoción. Y no lo hacen. Pero acá como para aterrizarlo y con todas las otras ideas del libro, es que tienes que finalmente diseñar un ambiente y un equipo que sea capaz de decir, ¿sabes qué? Todo el sentido común, todo lo que la gente dice, en realidad está equivocado. Acá tengo la evidencia objetiva que todos vimos y vamos a tomar esta decisión, aunque todos nos digan que estamos mal. Ahora, ojo, él decía, eso es lo que hay que hacer en la medida que tú hayas Sí. puesto a prueba esa afirmación. Exacto. De hecho, me gustó harto eso porque decía, mira, cada vez, porque en el mundo de las inversiones pasa siempre, cada vez que tú estés queriendo tomar una decisión que es distinta a la de la masa, ponla en tela de juicio con una persona o dos personas muy creíbles. Y ahí toma la decisión. Porque él decía, en la mayoría de las veces vas a estar equivocado tú. Ujú. Porque nuestro ego y nuestros puntos ciegos nos van a atacar. Exacto. Pero ya, ponla en tela de juicio. Y si efectivamente, después de hacer ese filtro, estás en lo correcto, en ese caso, la decisión de inversión. Este libro es tan completo que me llega a molestar. En esta parte también el autor va dando puras como recomendaciones concretas. Cosas muy chiquititas como no creas todo lo que escuchas o no sobre reacciones a algunas cosas que son pequeñas. O, esta también me encantó, o date cuenta que cuando las cosas están cerca parecen más grandes de lo que son. Y yo creo que esto se aplica a mi vida en general cuando uno tiene un problema, de que viene este problema y en verdad crees que es el fin del mundo. Porque está muy cerca, pero cuando te alejas te das cuenta que no era tan grande. Sí, es un poco de... ok, lo hicimos hace poco de... Ok, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el
peor escenario posible. ¿Cómo podemos evitar el peor escenario? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para evitar ese escenario? Y, bueno, fue todo un proceso, harto trabajo, pero siento que mejoró la situación. Mm, Que parecía que se estaba quemando la casa, pero no se estaba quemando la casa. mm. Solo se Eh, cayó una muralla. Sobre mi abuela. Guau. Eh, bueno, otras cosas que me parecen claves. Dice, prioriza a través de valorar la información adicional que tienes y compárala con el costo de no tomar una decisión. Eso ya es muy racional, muy racional. Simplifica. Sé capaz de distinguir qué es una cosa que tienes que hacer sí o sí con algo que te gustaría hacer. Eh, no creas que las cosas que son posibles es lo mismo que sean cosas probables. Todo es posible, no todo es probable. Eso es algo que es muy importante recordar cada vez que hay un pánico. Sí. Cada vez que hay pánico es mantengamos la calma. ¿Qué está ocurriendo? Es divertido, nos dicen eso una y otra vez. ¿Pero cuesta tanto hacerlo? Sí. Mm. Cuesta hacerlo. Como... Es O que sea, ahí... literalmente existe, no recuerdo la definición, pero existe el término histeria colectiva. Existe el fenómeno donde las personas tienen síntomas reales. Van a estar vomitando, van a tener fiebre, pero nunca estuvieron enfermas. Nunca tuvieron un virus, por Claro, ejemplo. nunca tuvieron un virus. Creo que de hecho, esto de que dije hace un tiempo, esto de los pollos en Suecia, ¿Ya? si era en Suecia o fue en un país de Europa, que hubo una infección real, a unos cuantos meses después hubo histeria con respecto a Coca-Cola. Pueden buscar el caso en internet. Es el caso masivo más grande, creo que de Coca-Cola, decir todo lo que tenemos de vuelta vamos a destruirlo. Ya. Porque se creía que estaban contaminadas con un gas, algo. Y había niños enfermos. No había nada. Fue histeria. Pero No. nadie tuvo la altura de mira o calma de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está ocurriendo. Esto ha pasado antes. Hemos estado en histeria y deberíamos saber que hemos estado en histeria. Pero Ya. nadie tuvo esa altura de mira. Y... No estoy diciendo que yo la habría tenido de haber estado ahí, porque es algo que aprendí esta semana. Está bien, está bien. Y un poquitito como para cerrar el libro, el autor hace la recomendación más importante y que de ahí viene el título. Usa principios. Usa principios para toma de decisiones. Es una muy buena forma de simplificar y mejorar las decisiones que tomas. Es una muy buena forma de pensar cuáles son los criterios que estás utilizando. Y de hecho, el autor es genial porque dice, mira, para algunos tipos de decisiones, obviamente para elegir una mujer o un hombre o lo que sea que van a elegir, no lo pongas en un computador. Pero para otras cosas, literalmente dice, convierte tus principios en algoritmos y haz que el computador tome decisiones al mismo tiempo que tú. Ahí se mete un poquitito el mundo de las inversiones. Que Sí. él dice, "Onda, voy Pero- a probarlo en el computador". Pero me gusta esa idea de que, mira, tanto como tú eres capaz de ver cosas que el computador no va a ver, el computador es capaz de ver cosas que tú no vas a ver. Igual tiene un largo capítulo que pone en tela de juicio qué tan bueno es la inteligencia artificial, qué tan sesgados están los algoritmos que tú creas, qué cosas es capaz de hacer, qué cosas no es capaz de hacer. Pero en fin, esa es una parte un poquito más técnica y es bien entretenida, pero creo que da para más profundidad en otro podcast. Mientras más veo sobre inteligencia artificial y algoritmos, más temo. Estamos cagados. Sí. En fin. Santiago, dispara. ¿Qué me pareció, digamos? Exacto. Mira, personalmente este ha sido un libro que me ha encantado. Objetivamente es un libro que encuentro que es oro. Es que, ¿sabes cuál es la gracia? Yo creo que esto es un libro de cabecera. Sí. Este es un libro que puedes tener en el velador y revisar cada cierto tiempo y nunca va a estar de más. ¿A ti? Es eso, es uno ahora, como decía, quiero leerlo de nuevo, porque lo tuvimos que leer en 2 semanas
Eh, Yo igual lo digerí un poco más, yo lo leí con más sé que tiempo. tú lo habías leído antes, por eso lo sugeriste. Pero yo lo leí en 2 semanas y ahora lo único que quiero es volver. Volver y repasar con tiempo y calma, porque realmente es completo. Realmente dice, mira, este principio es bueno por estas razones y se cae en estas situaciones que tienes que corregir de esta manera. Sí, es muy... Es Sí. muy de, ok, vamos completando, completando, completando. Y la idea también de estos principios es que sean moldeables, es que tú los juzgues y los observes y trates de ser, eh, Radicalmente abierto. sí, radical. Eso es lo que él dice, digamos, Sí, textual. es que, como decía, tienes que encontrar la verdad, tienes que ser objetivo y para eso necesitas gente, necesitas exponer estos principios. Es mágico. Sí. Ahora, igual hago la prevención. Nosotros hablamos del primer libro. Este tomo, si ustedes lo tienen físico, se van a dar cuenta que tiene 2 libros adentro. El Si nos segundo... siguen en Instagram, pueden ver la foto. Exacto. Y el segundo libro es una cosa muy distinta, es como administración de empresas. Pero el primero, todo lo que hemos dicho es maravilloso. El otro es más discutible, la segunda parte habla un poquitito más de ciertos principios que yo encuentro que no en todas las situaciones se podrían aplicar, son muy duros. Pero de Pero, hecho, es como uno de los puntos de los principios, de juzgarlos. sí, pero más allá de eso, este libro para mí es un 10 de 10. Es un libro que lo he meditado, lo he saboreado y no me deja de sorprender. O sea, con solo decirles que tú eres capaz de tomar 2, 3 páginas de este libro, leerlas en voz alta y tener una discusión razonada con una persona durante 2 horas. Se puede. Se puede. Nosotros hemos hecho un resumen increíble en esta cuestión porque, Mira, insisto, sin desmerecerlo, es maravilloso lo sea, grande que es. decir que esto fue un resumen es, creo que darnos demasiado crédito, porque habían cosas que tuvimos que simplemente ignorar. Y son millones, y son Son- muy buenas todas. Sí, es, como digo, es alguien realmente siento que puso su cerebro en papel. Yo comparto las mismas notas. Si no ha quedado claro, que quede claro. Ya. Porque me gustan me gusta esta clase de libros que notas que son reflexivos, son autorreflexivos. Pienso, por ejemplo, cuál fue uno de mis grandes problemas con el libro que a mí menos me gustó acá, que creo que fue el de Economía en 2 lecciones. En una elección, sí. En una lección que yo sentía que los principios que ahí se estaban proponiendo no se estaban aplicando en los ejemplos que el autor proponía. Acá... Yo insisto sí, que ese libro. Bueno, ya no importa, sí, ¿vale? pero esa fue mi impresión de ese libro. Yo difiero, Acá, pero bueno. está bien, ¿no? Eso es lo Dale, mágico. dale. Acá me pasó que yo sentía que él realmente estaba aplicando lo que estaba diciendo y estaba volvía y lo trabajaba. Sentí esa consistencia. Que, Por ejemplo, a mí me pasa que no sabría decirte cuál es la parte que más me gustó. Me cuesta decidirme. Hay tantas cosas que me llaman tanto la atención. Es de esos libros que yo sé que van a envejecer muy bien. Es de esos libros que yo voy a leer en 10 años más y voy a decir, ahora me llama la atención este principio. Ahora me llama la atención este otro sí, principio. y también es ¿Sabes qué? Te voy a decir cuál es mi parte favorita. Ya, a ver. Cuando el autor dice que nosotros creemos nuestros principios. Sí, ¿Sabes hace qué? una invitación, un llamado Sí, a la acción, es porque verdad. eso es algo que creo que ustedes tienen que hacer tanto como nosotros lo tenemos que hacer. Y por eso, lo acabo de decir, esa es mi parte favorita. Tengamos nuestros principios. Por la misma razón que había que tener principios en GRIT. Estas ideas grandes que hay que identificar qué nos importa. Mm. Porque fuera de broma, de un punto, en un sentido u otro, todos ya los tenemos. Todos ya tenemos cosas que nos importan realmente. A mí me encanta, no me acuerdo cuál fue el comediante que lo dijo, de que, mira, la gente que dice, que, no me acuerdo cuál fue el comediante que se reía de la gente que pedía respeto y tolerancia. Pero decía, mira, si yo toco un tema que para esta persona
es sensible, se va a descomponer y va a ser igual que la gente que él está criticando. Ya. No me acuerdo si era un tema de que se está riendo de gente conservadora o gente liberal, realmente no me acuerdo, pero el punto es, todos tenemos cosas que nos importan a un nivel muy profundo. Entonces es muy bueno identificarlas y si podemos, Déjalas por escrito. y juzgarlas. También. Y hacerlas abiertas. Y hacer todo lo que estamos hablando acá. En fin, un llamado a la acción. Métanse a la página web de este autor. Tiene unos resúmenes de este libro muy buenos. Tiene literalmente unos pequeños cortometrajes del libro. Sí. Bueno, ahí se nota que es un multimillonario. Ahí se nota que es un multimillonario porque tiene unos videos de primer nivel y tú lo mirás y decís, esta cuestión es imposible sin tanto presupuesto. En este momento me gustaría anunciar los cortometrajes de animación de Elemental, próximo a su exposición en 10 años. Cuando seamos multimillonarios. En fin. Quiero darles un poquito las gracias el día de hoy. Sé que este ha sido un episodio largo, pero me ha encantado compartir con ustedes esto. Siento que es una oportunidad maravillosa y nos han dado muy buen feedback. Últimamente han llegado muy buenos comentarios, nos han escrito directamente y los invito a seguir enviándonos. Nosotros leemos todos, les contestamos a todos. Nos han mandado mails, hemos visto los comentarios en YouTube, en el propio podcast. Nosotros encantados. Métanse a nuestra página www.elementalpodcast.cl y se van a fijar que objetivamente vamos a mirar todo lo que nos dicen. Sí. Y de nuevo estamos muy agradecidos porque en las últimas 24 horas superamos las 5.000 descargas, por lo menos según Podbean. En YouTube hay otras métricas. Entre suma y resta, yo creo que pasamos ya a las 10.000. Y Sí. para nosotros eso es un gran paso. Sí. Así que muchas gracias nuevamente. Y que estén muy bien. Adiós.